Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias y le damos las gracias nuevamente al doctor Andrei Chernichin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, por venir a conversar con nosotros y responder nuestras inquietudes. Bueno, doctor, usted estuvo después de los aluviones de 2015, hizo una serie de estudios de la zona, ¿con qué se encontró? Bueno, me encontré con una alta concentración de distintos metales pesados, plomo, manganeso, hierro, también arsénico, que no es metal, en la zona donde pasaron los aluviones, o sea, es lo que pasó con ellos. ¿Qué lugares, por ejemplo? A ver, cuéntenos bueno, dónde pudo extraer algo de barro en el fondo, tierra en la zona. Primero en Copiapó fuimos ahí, después a Tierra Amarilla, después nos fuimos de Chañaral, tomamos muestras ahí, nos fuimos a toda la parte del norte, ¿cómo se llama? Diego de Almagro. Diego de Almagro fuimos. Paipote, por ejemplo. Entonces tomamos muestras y encontramos distintos metales pesados en altas concentraciones, pero en muestras de lugares cercanos donde no pasaron los aluviones había mucho menos, lo cual significa que eso es proveniente de los residuos mineros. Había cobre, en el suelo no hay tanto cobre como nos encontramos, o sea que residuos antiguos y recientes. Después, usted pasó ahí, perdón, justo a propósito de la emergencia, pero después volvió. Sí, fui varias veces para allá. Primero tomamos estas muestras, pero después de un par de semanas, cuando ya hubo una nube de polvo, porque esto se secó y se transformó en polvo, tomamos muestras de polvo en los mismos lugares, de los ventanales, de techos de plástico, etcétera, y vimos todo lo que tenía, que es tóxico e inhalado por las personas, pero además, como parte de lo que se inhala, después se deglute. Entonces le hicimos la prueba del estómago artificial, o sea, un frasco que tenía ácido clorhídrico, en las mismas características que el estómago, y vimos cuánto se disuelve, porque lo que se disuelve se absorbe y pasa a la sangre, y eso se llama la bioaccesibilidad, y había alta bioaccesibilidad para el arsénico, para plomo, para manganeso y para distintos otros elementos. ¿Qué significa todo eso para el cuerpo humano? Que eso pasa a la sangre y produce daño, produce distintas enfermedades. Ahora, las más importantes son cáncer, pero también enfermedades cardiovasculares por arsénico, que es lo que más se conoce en los adultos. ¿Y eso en corto, mediano, largo plazo? Eso necesita un plazo relativamente largo, o sea, una semana de exposición no le va a hacer nada a nadie. Pero resulta que los niños recién nacidos, los primeros 2 años de vida, o la mujer en periodo de gestación, los últimos 3 meses antes del nacimiento, ahí el organismo es muy sensible y es más sensible a niveles mucho más bajos. Y eso produce alteraciones que se van a manifestar como enfermedades más tarde en la vida. ¿Cuántos años después podría empezar a manifestarse ese tipo de enfermedades, de patología? Hay un estudio que demuestra en Antofagasta, los que bebieron agua con niveles muy altos de arsénico, 800 microgramos por litro, entre el año 58 y 70. Y esos tienen, al llegar a los 30 a 49 años de edad, una mortalidad por bronquiectasias que aumenta en 46 veces, muchísimo. Pero los que nacieron un año antes, aunque toda la infancia lo hayan vivido con esas altas concentraciones, pero antes había menos, había arsénico, pero menos. La mortalidad es la 1/4 parte, lo cual significa que lo que produce el daño es nacer con arsénico y no vivir después. Y eso se manifiesta como enfermedades y muerte ya a los adultos jóvenes. Fíjese que a propósito de esta entrevista estuve conversando con nuestros colegas periodistas en la región de Antofagasta, Antofagasta Televisión, y ellos me decían por qué en Chile una persona que vive en Las Condes tiene como expectativa de vida 8 años más, o sea, vive 8 años más que una persona que ha desarrollado su vida en Antofagasta. Es una injusticia. Indudablemente es injusticia, pero si vamos a Santiago y comparamos la mortalidad por cáncer pulmonar, los que viven en la zona poniente tienen la mitad o menos de la mortalidad que los que viven en Santiago Oriente. Y eso es por el arsénico que viene de Caletones. O sea, también son víctimas de la contaminación medioambiental. Ahora, hay menos cáncer que en Antofagasta, pero hay. O sea, también produce daño a los que viven en Santiago Oriente. Ahora, hablemos de los relaves mineros. Hay muchos en la zona norte de nuestro país. ¿Qué riesgo representan para la gente? Primero, cuando sale como aluvión y se transforma en polvo, eso se inhala.
y entonces la manera como entran distintos tóxicos al organismo y sobre todo muy dañino en los primeros años de vida o la mujer embarazada. Es el primer riesgo porque basta una semana estar expuesto con alta concentración para que queden las secuelas. El plomo también deja secuelas, deficiencia intelectual, agresividad, recientemente se lo ha relacionado con conductas delictivas. O sea, tenemos una lacra en nuestra sociedad que es la delincuencia, pero en parte culpables también los metales pesados. Y si pensamos en la emergencia que acabamos de vivir, este sistema frontal que trajo tanta lluvia, tan intensa en una zona, probablemente en suelos que no están preparados para ello, ¿con qué? Usted va a viajar también a la zona a hacer estudio, ¿con qué se podría encontrar? Vamos a medir polvo y pensamos que vamos a encontrar exactamente lo mismo, porque donde cayó agua líquida y no nieve, ahí están todos los relaves. El valle del Chañaral es un antiguo relave que la antigua empresa minera Anaconda botaba todo al río directamente, entonces eran quebradas profundas, están todas tapadas con relaves. Por lo tanto, cualquier aluvión eso lo saca y va a los pueblos, y eso, si se transforma en polvo, es peligrosísimo. Doctor Andrei Chernyshyn, usted lleva 20 años trabajando e investigando estas materias, y usted dice, lo mínimo que debería ocurrir en la zona es que las propias empresas mineras que generan esta contaminación se hicieran cargo de la cobertura de salud de las personas que sufren cáncer, pero eso es llegar tarde. Y a mí me gustaría ver un Estado y empresas comprometidas con más que cualquier cosa con la prevención de este tipo de cosas. Tratar de emitir menos contaminación probablemente por el lado de las empresas y el Estado ser más estricto, pero a mí me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Qué le gustaría ver a usted? Un Estado mucho más estricto, con leyes mucho más estrictas y que se cumplan, que haya fiscalización, que por ejemplo los relaves se pongan en lugares, primero, no inundables por aluviones, segundo, que esté absolutamente impermeabilizado, de tal manera la lluvia, aunque sean ocasionales, disuelven lo que hay y pase a las napas, que no pase. Y encima también cubierto con algo impermeable para que si llueve no se mojen. Entonces esa es la manera de guardarlo. Ahora, eso se hace en los países más civilizados, en Europa, en Asia. Y por ejemplo, ¿qué experiencias se viven en otros lugares del mundo? Se obliga a las empresas a tomar una serie de medidas que en Sudamérica y en África no se cumplen. Y por eso muchos empresarios prefieren hacer minería aquí y no en los países donde le ponen más obstáculos. ¿Y estamos, cree usted, cerca de mejorar la situación? ¿Usted ve voluntad, disposición en las autoridades de hoy? Sí, yo tengo esperanza. Siempre que haya personas, incluyendo yo, que denunciemos estas cosas, que eduquemos, que demos charlas y que poco a poco va a ir cambiando. En Europa pasó lo mismo. En Europa 60, 70 años atrás era lo mismo, pero ahí la gente se puso a reclamar y poco a poco se logró una legislación muy buena y ahora es mucho menos la contaminación que hay. Vamos por el mismo camino, nos vamos a demorar bastante, pero vamos por el mismo camino. Por Dios que nos demoramos, pero ojalá que estemos en buen camino. Eso espero. Vamos a hacer una pausa, doctor Chernyshyn, pero vamos a regresar de inmediato. Me gustaría hablar de la contaminación ambiental en el sur de Chile. Tantas ciudades que sufren, por ejemplo, por efecto de la leña, básicamente. Estoy pensando en Chillán, en Osorno, en Temuco, en Coyhaique, en fin. Pausa y regresamos de inmediato para seguir conversando con Andrei Chernyshyn. No se vaya. Tiempos y saludos. Antes, después. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta mañana. La próxima semana. El próximo mes. El próximo año. El año pasado. Miren, primer paso, la agarráis. Paso 2, cruzamos. Paso 3,
¡Charán! ¿Cacharon? Fácil. 1, 2, 3, igual que el autoplan de Entel. Hazlo tú mismo y pórtate hoy a Entel con el nuevo chip Autoplan. Cómpralo en farmacias, supermercados y grandes tiendas. Actívalo tú mismo desde tu celular y úsalo con un plan de 9.990 pesos mensuales que incluye WhatsApp ilimitado. Cámbiate hoy y 1, 2, 3, ya eres plan Entel. Entel, vivir mejor conectado. En mayo comenzó la entrega del Bono Invierno 2017. Este año más de 1.100.000 beneficiados recibirán un monto de 59.188 pesos. El bono está dirigido a los pensionados mayores de 65 años que cumplan con los requisitos. Para más información, diríjase a un punto de atención de IPS Chile Atiende. Llame al teléfono 600-440-0040 o ingrese a chileatiende.gov.cl. Todos por Chile, Instituto de Previsión Social, Gobierno de Chile. Diana, cuéntanos cómo te mantienes saludable y activa a la vez. Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio para fortalecer los huesos. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo.